Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio, como pasa el tiempo, como siempre digo, de Biciescapa Podcast. Kasper Asgreen, apunten ese nombre, porque definitivamente llega dispuesto a ser el cuarto tenor, la cuarta bestia en las clásicas tras Van der Poel, Van Aert y Alaphilippe. Como un gladiador en la arena, Asgreen demostró en el Tour de Flandes lo que intuíamos tras sus memorables actuaciones en las clásicas de primavera. Tiene piernas para dar y regalar, es muy bueno y seguramente puede estar ahí con los mejores. Ha ido madurando a la sombra de los muchos nombres del Elegant Quick Step, recordemos el nuevo nombre del de Koenig, y cuando ha estado preparado, patapam, ganarle un sprint, como le ganó a Van der Poel, en una carrera que le va a las mil maravillas al ganador de Strade Bianche, al holandés, es muy difícil y está a la altura de muy pocos. Hay que darle mucho mérito en una carrera que fue súper divertida. Seguramente podemos decir que el mejor Tour de Flandes de los últimos años, y curioso, en los dos monumentos que llevamos ninguno lo ha ganado, ni Van Aert, ni Van der Poel, ni Alaphilippe. Después lo comentamos, seguramente a Van der Poel le falló algo en ese sprint, seguramente pesaron los muchos cambios de ritmo que realizó en los adoquines de Flandes, pero eso no debe de quitar, como decimos, ningún mérito a un Asgreen que podría ser el futuro en las clásicas del equipo de Lefebvre, con la duda de un Alaphilippe que acaba contrato y hay mucho rumor que lo sitúa fuera. Después lo comentaremos, una semana donde ha empezado la Vuelta al País Vasco. Después en tertulia, como decimos, lo vamos a comentar con Sergio Luque de Biciescapa, con Joan Seguidor y Sergi López Egea de joanseguidor.com, Iván y Sergi López Egea del periódico. En el taller vamos a hablar de la moda de los rodillos electrónicos, daremos consejos de cómo sacarle el mayor partido. Vamos a hablar de un puerto también mítico en la Vuelta al País Vasco que se disputa esta semana, como es el puerto de Arrate, y mucha atención porque el programa de hoy, principalmente el gran protagonismo, aquí teníamos nosotros cuando empezamos este podcast de Biciescapa Podcast, ¿no? Dijimos, a ver, 3 entrevistas seguro que se tienen que hacer sí o sí. Una, Purito Rodríguez. Hoy vamos a echar la primera. La segunda, Alejandro Valverde. Todo llegará. La tercera, Alberto Contador. 3 míticos. Bueno, hoy vamos a tachar ya de esta particular lista nuestra el nombre de Purito, de Joaquim Rodríguez, que va a estar enseguida con nosotros. Así que ya sabéis que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcasting, en Google Podcast, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Poneos cómodos, empezamos ya el tercer episodio de Biciescapa Podcast. Biciescapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? En ascenso va una semana más Alejandro Valverde, que se llevó la victoria, la primera de la temporada para Movistar Team en el Gran Premio Miguel Indurain. Una victoria de nivel, de prestigio, sabiendo que iba a ser el más vigilado, sabiendo que era el favorito y aún así ganando por fuerza, atacando desde lejos, rompiendo la carrera por clase y demostrando que el nivel demostrado en la Volta a Cataluña sigue ahí y que lo que también sigue es sobre todo una realidad. Es el mejor ciclista de Movistar con casi 41 añazos. Enric Mas se cayó sin consecuencias graves, pero sigue sin encontrar el toque de pedal. Eterno Valverde. En descenso, Pablo Lastras, ex ciclista profesional, muy conocido por todos y uno de los directores del Movistar Team. Realmente hay que agradecer que Lastras hable tan claro siempre, pero también le expone muchísimo, como en esta ocasión. La pasada semana Lastras declaró en la cadena COPE, antes del Tour de Flandes, que era imposible soñar con García Cortina para esta carrera porque el ciclista aún estaba aprendiendo cosas y que en Bahrein, donde había estado 4 años, no le habían enseñado nada, sacando ahora, dice Lastras, su verdadero potencial. Bueno, las declaraciones han sido súper criticadas, declaraciones que sorprenden precisamente porque en el Movistar
casi todos los últimos fichajes que han realizado han bajado su rendimiento respecto, ¿no?, al equipo de donde venían. Por lo tanto, ya algo ahí que chirría. Y esto es una evidencia que ha pasado con todos los grandes fichajes de los últimos años. Repito, sorprende que el Movistar, además, que es de nuevo, ¿no?, es nuevo en esto de las clásicas, tenga la capacidad para poder enseñar más que otros equipos especializados a un Cortina que, dicho sea de paso, ha fracasado estrepitosamente en lo que llevamos de clásicas de primavera. De momento se esperaba más. Por cierto, Bahrein, por aquello de la vida que a veces es injusta, estuvo muy bien en Flandes, con Haller y Wellens siendo protagonistas durante toda la carrera. Esta semana da el hachazo. La UCI ha perdido el norte definitivamente. Vaya por delante que las normas están para cumplirlas y que esta norma ya estaba puesta de antemano, pero se ha liado como se tenía que liar. Estoy hablando de la sanción a Michael Schär en Flandes, siendo expulsado de la carrera por darle un bidón a un aficionado fuera de las zonas habilitadas por la UCI para ello. Cabe recordar que desde el día 1 de abril ha entrado en vigor la nueva normativa de la UCI, la misma que también prohíbe las posiciones en descenso, pero creo que falta mucha cintura y sobre todo lo que falta es sentido común. No se deben tirar los bidones en cualquier sitio, es cierto, pero el ciclismo es ese amor que un aficionado, también a veces niño, siente cuando su ídolo le regala un mero detalle como un bidón. De eso parece ser que la UCI no entiende. La cima Coppi de Biciescapa. Ya sabéis que cada semana en el podcast de Biciescapa analizamos nuestra particular cima Coppi con un puerto mítico en la historia del ciclismo. En este caso vamos a analizar el puerto donde acabará la Vuelta al País Vasco de esta semana, que ha empezado ya y además ya se está disputando con, por ejemplo, la victoria de Aramburu en la segunda etapa. Hoy vamos a hablar con Mar Jiménez del puerto de Arrate. Hola, Mar. Hola, Joan, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de uno de los puertos mitos del ciclismo vasco. Es sin duda la más dificultosa por su recorrido y también por la dureza de sus rampas, porque tras vencer el barranco de Urco en los 3 primeros kilómetros y también tras dejar atrás rampas máximas del 13% con una media del 9%, llegan los últimos 4 kilómetros para un total de 7 kilómetros, donde normalmente es ahí donde se rompen todas las carreras que pasan por ese tramo, ya sean carreras de la Vuelta al País Vasco o también de la propia Vuelta a España. Este puerto sale desde Eibar y el gran objetivo es llegar al santuario de Arrate, que es precioso, por cierto, y se encuentra en la cima. El puerto tiene una carretera excelente, pero esto no quiere decir que sea un puerto menos duro, todo lo contrario, es un puerto agónico en el que los ciclistas normalmente les cuesta muchísimo hacer cambios de ritmo muy potentes y por ello es básico saber exactamente cuándo se debe cambiar de ritmo, porque un ataque demasiado temprano puede dejarte sin fuerzas para la parte final. Como decíamos, la distancia total del puerto es de 6,4 kilómetros y la pendiente media es del 7%. Ahí han ganado hombres como Contador o también como el ciclista tan querido por los vascos Roberto Laiseca. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Biciescapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario. El mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales. Las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, con más de 1.500 metros cuadrados, y en Girona, con 800 metros cuadrados. Y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1.000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Biciescapa. Dos cositas rápidas en forma de noticia interesante esta semana y enseguida saludamos ya a Joaquim Rodríguez, que ya está por aquí para responder a nuestras preguntas. Hemos hablado de Asgreen en Flandes, pero no de Van Vleuten, que se llevó la prueba femenina dando la victoria a Movistar. Atacó en el Patenberg y de allí ya hasta meta. Brillante. La verdad es que es una excelente ciclista. Ojito a Juan Ayuso, el ciclista español de solo 18 años, ya propiedad del UAE Emirates de Machín y que ha ganado este fin de semana las dos pruebas amateur sub-23 más importantes del recorrido italiano, el Trofeo Piva el sábado y el Giro de Belvedere el domingo. Estamos hablando de un ciclista brillante que apunta a cosas espectaculares en el futuro del ciclismo español. Veremos cuándo dé el salto a la élite, pero si sigue así, yo
quizá me la juego, pero no descartaría verle incluso en la Vuelta a España. El Trek Segafredo ha decidido no disputar el Gran Premio de Escalda por los casos de COVID que está teniendo últimamente. Ya sabéis que la París-Roubaix ha sido aplazada al mes de octubre por el aumento de la pandemia en Francia, una auténtica pena, sin duda. Ojo a las declaraciones de Ralph Deng, el jefe del Bora, donde ponía en duda la continuidad de Peter Sagan, diciendo que deben decidir si mirar al futuro apostando por pagar el dinero a ciclistas jóvenes o a un ciclista tan importante como Sagan. Pues bien, Sagan no le ha sentado demasiado bien estas palabras, le contestó en Cycling News que si no le necesitan en el equipo, ya encontrará otro equipo que sí que lo necesite. Básicamente carácter Sagan 100%. Parece que hay mal rollo en el Bora y hoy mismo el equipo asegura que el Elegant Quick Step tiene el dinero ya suficiente para fichar al eslovaco en un movimiento parecido al que hizo Gilbert con 34 años, donde le permitió ganar en el de Koenig, en el Quick Step, Flandes y Roubaix. Sagan tiene 31 años. Lefebvre lo ha negado en Twitter, veremos. Además, esta misma semana el equipo de Lefebvre ha renovado finalmente a Evenepoel supercontrato por 5 añazos. Yo no recuerdo contratos tan largos como los que se están firmando últimamente en el ciclismo, pero bueno, 5 años, dejando clarísimo que es la apuesta clara del equipo para las grandes vueltas, que va a tener el dinero, ¿no? Con estos nuevos patrocinadores parece que está cerrando Lefebvre para el equipo belga y ahí, ojo, la gran duda empieza a ser el futuro de Julián Alaphilippe, que acaba contrato. Biciescapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. Aquí seguimos en Biciescapa Podcast, vamos a relajarnos un poquito y vamos a tener el placer, sobre todo el honor de saludar a, podemos decir, uno de los mejores, yo creo, top 5 mejores ciclistas de la historia del ciclismo español. Yo creo que sí. Es un placer saludar ya aquí a Joaquim Rodríguez, a Purito Rodríguez. Joaquim, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Supongo que has visto la etapa, por empezar por lo más inmediato, la etapa de la Vuelta al País Vasco con esa victoria de Aramburu. Seguramente poca gente se lo merecía más, ¿no, Joaquim? Sí, la verdad que una etapa espectacular, muy valiente Aramburu, arrancando desde lejos, sabemos que vive por la zona, lo conocería muy bien, arriesgando en la bajada que estaba un poquito húmeda y un final muy bonito, muy duro. No ha tocado techo Aramburu, yo creo que esto estarás de acuerdo conmigo, ¿no?, en afirmarlo, pero da la sensación de que tenemos ciclista especial, ¿eh? Da una sensación de que tiene años por delante para ser diferencial y poder ganar muchas carreras. Además, ha llegado ahí sin hacer mucho ruido. Sí, bueno, sin hacer mucho ruido. Para mí está siendo el corredor español que más están dando. O sea, en las clásicas se ha aportado, vamos, como un jabato, un campeón. No lo han tenido en ningún momento como dijéramos el corredor español que podía darnos los mejores resultados. En cambio, pues desde Sanremo incluso en el pavé han dado muchísimo y para mí ha sido una de las grandísimas sorpresas de este año. Sin duda. Joaquim, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, no sé, cuéntanos, cómo es tu día a día, tu vida después de que hace 5 años ya que dejaste, quizá, no sé si hace 4 o 5 años, ¿no?, que dejaste colgaste la bicicleta, como se dice, estuviste vinculado a Bahrein. Últimamente te hemos visto mucho de comentarista en televisión, ¿no?, en TV3, en Televisión de Cataluña, narrando la Volta a Cataluña. No sé si por ahí, ¿no?, como Alberto, quizá está tu futuro, quizá te quieres relacionar más con un equipo, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, hacía 5 años que dejé la bicicleta, como bien dices, y que dejé el ciclismo profesional. La bicicleta no la he dejado nunca, porque sigo vinculada a ella, ¿no?, disfrutando al máximo pues de lo que me lo ha dado en la vida, que ha sido el ciclismo. Ahora estoy con la marca Orbea como embajador de la marca y probando sus productos, intentando hacer alguna carrera más en mountain bike que no en carretera, pues porque para disfrutar. Al fin y al cabo, en carretera pues he corrido toda mi vida y ahora pues lo que me apetece es eso, pues a seguir aprendiendo, seguir disfrutando de la bicicleta. Y bueno, pues una de las formas también pues es con televisión, sea con TV3 o con Televisión Española, pues siempre que pueda aportar algo me encanta, ¿no?, el poder pues dar ese puntito de ex profesional, ¿no?, a la hora de hablar de las carreras.
No te ves, como director de equipo, vinculándote a una escuadra con algún cargo, no te ves por ahí de momento. Bueno, yo al final cuando dejé la bicicleta, en el 2016 la dejé también pues para estar también con mi familia más tiempo y se me Claro. hacía cada vez más complicado. Estuve muchísimos años, tuve 17 años de profesional y pues al final quieras o no, pues también la familia te tira mucho y quería un poco ese cambio, ¿no? Y al final pues de director tampoco ese cambio pues no lo tendría, pasas igual o incluso más días fuera de casa y a día de hoy pues lo veo complicado, ¿no? Está claro que el día de mañana no se sabe. Estuve 3 años probando con Bahrein y bueno, pues al final lógicamente se me hacía complicado, ¿no? El estar muchísimos días fuera de casa, pero en un futuro quién sabe, ¿no? Al final es como toda la vida, los niños crecen y llega un momento que te echan de casa casi. Los chavales ahí te digan, oye, yo quiero que vuelvas al ciclismo, ¿no? Quiero que estés otra vez vinculado. ¿Alguno de ellos apunta a ciclismo o son muy pequeños aún? No, el mayor ya tiene 12, pero no les gusta la competición. Les gusta ir en No. bicicleta, les gusta tranquilos, pero la Bueno. competición no de bicicleta, sino ninguna, no me han salido muy competitivos, ¿no? Ahora ya sabes, los eSports, estas cosas, las nuevas generaciones. Eso es. A jugar todo el día. Bueno, Joaquín, ¿qué diferencia ves entre esta generación actual que estamos viendo, ¿no? Últimamente, que son unas bestias absolutas? O sea, realmente estamos en un momento de esos que da la sensación que el ciclismo, bueno, no sé si decir que está cambiando, pero que sí que es verdad que cada carrera es un auténtico espectáculo, absolutamente, y que lo compiten absolutamente todo. Esta nueva generación, ¿no? De los Pogačar, los Evenepoel, los Bernal y compañía. ¿Qué diferencias ves básicamente entre esta nueva generación, esta nueva jornada con la tuya, que, oye, fue una auténtica pasada también, por supuesto? Pues veo muchísima, la verdad. Hay veces que incluso viendo la forma que corren pienso, menos mal que nací en el 79 y no en el 2000 como estos críos de ahora, porque no hubiese hecho nada. Son máquinas, o sea, es el ciclista perfecto casi, ¿no? O sea, corredores que son rapidísimos, que tienen una punta de velocidad capaces de ganarte, no te voy a decir un sprint masivo, pero casi sí, y capaces de arrancarte a 60, 70 kilómetros y aguantarte hasta el final, ¿no? O sea, al final son corredores que son muy fuertes, tienen una visión increíble de carrera y sobre todo muy valientes. O sea, tenemos ahora mismo una horma de corredores, un grupito de 5 o 6 corredores que no se esconden para nada y lo que hablaba, pues a diferencia de la nuestra, sí, dábamos espectáculo, pero solíamos dar espectáculo al final, eran pocos, ¿no? Los que se atrevían quizás a arrancar. Claro. Se veían estas exhibiciones que estamos viviendo este año, las 5 o 6 exhibiciones tan bonitas que hemos vivido. En nuestra época pues se vivía una al año y era la leche, ¿no? En cambio ahora, ostras, es que son súper valientes y todavía falta a Renko Evenepoel, a ver si se recupera, que posiblemente sea el mejor de todos ellos, ¿no? A mí hay una cosa, Joaquín, que a ver si me lo puedes explicar, porque hay algo que no acabo de entender. ¿Cómo puede ser que antes, ¿no? Vosotros entrenabais especializándoos, ¿no? en un estilo, cada uno de vosotros, ¿no? Y ahora parece que se entrena, como bien tú dices, ¿no? El tema de ser más completo, ¿no? Me cuesta entender que en tan poco tiempo hay ahora tantos ciclistas tan completos que, como bien dices, prácticamente, bueno, Van Aert te puede ganar un sprint masivo y a la vez también te puede competir en el Tourmalet, ¿no? Por ejemplo, ya sería ese ejemplo, pero me cuesta entender cómo puede ser que en tan poco tiempo se haya pasado, ¿no? De la especialización en la disciplina, ¿no? A que ahora, precisamente, pues hay ciclistas que vienen todos absolutamente de los terrenos. Pues sí, la verdad que sí, que como hablábamos al inicio de la entrevista, yo sé, hace 5 años que dejé la bicicleta y me parece que han pasado 20, ¿no? En el tema de entrenar, ¿no? Yo veo cómo entrenan ahora y es una pasada, ¿no? Incluso en el gimnasio, ¿no? Nosotros entrenamos en el gimnasio una serie de meses, sobre todo en los meses de invierno para potenciar pues, la resistencia, la fuerza y demás, pero una vez que te tocabas la bicicleta se acababa, o sea, ya, como Claro. mucho haces un poquito de estiramientos y poco más, ¿no? Para recuperar la musculatura. Todo lo demás lo hacíamos en bicicleta. En cambio ahora no, ahora lo que te vengo diciendo ahora son atletas, o sea, son gente que no se les ve la extrema delgadez posiblemente, pues que se nos No. veía a nosotros, se les ve fuertes, son corredores verdaderamente muy, muy, muy potentes y a la vista está que van más rápidos, o sea, está claro que valen para todo, ¿no? Van Aert, como bien dices, capaz de ganarte un sprint masivo, una clásica de pavé o un final en alto, ¿no? En el Tourmalet, como comentas, ¿no? Son corredores
muy, muy, muy fuertes y luego aparte que incluso les dura más el punto de forma. Claro. El punto de forma nosotros tenemos que andar calculando, incluso alguna vez llegabas un poco corto o te pasabas en una grande y estos llegan a una grande desde la primera a la última etapa van que vuelan, pero 2 meses después de esa vuelta grande lo mismo te corren un mundial o un Tour de Flandes o cualquier carrera como vimos el año pasado, ¿no? Después del Tour, que la temporada se estiró muchísimo y siguen siendo los mejores, ¿no? O sea, por eso digo que está claro que estamos ante un momento que posiblemente podamos disfrutar del mejor ciclismo de los tiempos. Sí, sí. Recuerda quizá más a Eddy Merckx, ¿no? Que siempre se decía, ¿no? Que él era este todoterreno, ¿no? Capaz de ir en todas las disciplinas y ganar en cualquier momento. Nombres propios. Aquí hace 3 semanas, Joseba Beloki, que seguro que es amigo tuyo y lo conoces bien, dijo que para él Van Aert es el que va a ser un futuro ganador del Tour de Francia y que como siga así va a ser el más completo de todos ellos, de esta nueva generación. Joaquim. Es que es muy bueno, pero son tan buenos también los que tienen alrededor. O sea, al final, Pogačar ha demostrado, no porque ganara el Tour el año pasado, sino por las vueltas a España que estaba haciendo, por cómo se mueve, por cómo corre, lo valiente que es. Para mí, Pogačar va a ser una referencia en el mundo del ciclismo, ¿no? Bueno, ya lo es, lógicamente, ha ganado el Tour, hizo podium en la vuelta el año anterior, ¿no? Pero en el sentido de que yo creo que va a ser el que va a marcar más esta época, yo creo que va a ser el rival de todos. Pienso que es más completo en una gran vuelta, pero bueno, es que el ciclismo no solamente son las grandes vueltas, ¿no? Al final, Van Aert yo creo que puede ser un corredor el cual puede hacer muy buenas generales en Giro, Tour o Vuelta, pero luego quizás es más completo porque es capaz de ganarte desde una Lieja, lo que hablábamos, ¿no? A un Tour de Flandes o un Mundial. Pero quizás si queremos decir que para disputar una gran vuelta, Pogačar o incluso Egan Bernal, que lo tenemos un poquito olvidado después de la lesión del año pasado, creo que seguramente que cuando vuelva demostrará que posiblemente junto a Pogačar sean los dos corredores que más futuro tienen de cara a las grandes vueltas. ¿Y tú con qué ciclista te identificas más del presente? Me dirías, oye, Joan, pues yo, no sé, me parecía más a este de ahora. Porque es difícil, ¿no? Encontrar similitudes ahora con... Es que ahora no veo un purito, ¿no? Por ahí. Son muy buenos. Son muy buenos. Como te he dicho al inicio, pues eso, al fin y al cabo, son buenísimos. Como corredor, pues quizás me parece un poco a un corredor como Carapaz o como Chávez, ¿no? Sí, que ¿no? son corredores explosivos, con un buen final en alto, pero estos corredores tienen mejor crono que yo. O sea, la verdad, son mucho más completos, ¿no? Son capaces de poder mantener, como vimos, el tema de Carapaz, o incluso recuperar tiempo en las contrarrelojes, como se vio en la última vuelta. Son capaces de que de no tener ese punto débil, ¿no? De cara a una gran vuelta, ¿no? Entonces, quizás, pues eso, son corredores que se puedan parecer a mí o yo parecerme a ellos cuando corría, pero que tienen el plus ese de que incluso en las contrarrelojes ya no tienen ese punto negativo. No seas modesto, que ellos firmarían tu palmarés, ¿eh? Ya te lo digo yo, estoy convencido. Alguno ya lo ha superado ya, en el caso de Carapaz, ganando una gran... Sí. Oye, por cierto, Chávez, tú tienes muy buena relación con él, ¿no? Creo que tengo entendido que tienes buena relación, de que ha entrenado por ahí también en Andorra, ¿no? Alguna vez. Y no sé si preguntarte si puede ser la sorpresa de la temporada, porque en la Volta se le veo bastante bien, se le veo muy fino. Pues ojalá sea así, porque Chávez es fácil llevarte bien con él. O sea, al final yo creo que sí, ¿no? Lo difícil es encontrar a alguien que se lleve mal con Chávez, ¿no? Es un tío muy majo, muy abierto, muy simpático, muy humilde, un tío muy trabajador y sí, vive aquí en Andorra y de vez en cuando pues lo vemos entrenando o quedamos para tomar algo, porque es un tío majísimo de los que lo ves, ¿no? Que le gusta este deporte y disfruta muchísimo. Es un corredor que ojalá, siempre se le ha dado muy mal los inicios de temporada, un corredor que le cuesta mucho pillar la forma. En cambio este año pues parece que las cosas están viniendo fáciles. Ojalá, me encantaría volver a verlo porque desde, si no me equivoco, 2017, si no me equivoco fue, sí, o 2016, cuando podium, fue capaz ¿no? de... Sí, eso es. Hizo podium en Giro y en la Vuelta, perdiendo sobre todo el Giro en la última etapa con Vincenzo Nibali, también fue capaz de ganar el Giro Lombardía, o sea, luego sí que cogió un virus que lo dejó bastante tocado y ahora parece que vuelve otra vez a ser el Chávez que en aquella época pues parecía que podía ser el futuro en las grandes vueltas.
por curiosidad, Joaquim, ¿tú cuando estás por ahí en Andorra, etcétera, esto a la gente seguro que le interesará, ya seguro que te lo habrán preguntado 50.000 veces, pero permíteme una 50.001. Cuando ahora estás ahí entrenando tranquilamente, etcétera, sales por ahí, ves a los profesionales ahora, ¿no? Ex compañeros tuyos, muchos aún, ¿te sigues picando? O sea, ¿aún hay piques, aún hay esas salidas, ¿no? Con ellos, o cuando uno deja, como decías antes, ¿no? Cuelga el ciclismo profesional, en ese aspecto los entrenamientos se relaja un poquito. Hombre, salir con ellos sí que es algo, pero picarme es imposible, Sí. porque llevan un punto Ya no. lógicamente increíble, ¿no? Sí que es verdad que cuando dejé la bici los primeros años, sobre todo los 2, 3 primeros años, tienes todavía el puntito ese de cuando corrías Claro. y como que te venía todo fácil, y con los profesionales no te picas, pero quizás con los aficionados, con la gente que va montando amigos, sí que pues teníamos unos piques tremendos, ¿no? Y lógicamente siempre tenía esa ventajita de decir, va, a la mínima que toco 3 días la bicicleta, pues disfruto muchísimo y soy capaz pues de coger y soltarlos o algo, ¿no? Pero por desgracia eso se ha acabado y ahora si veo algún profesional lo que intento es esconderme para no tener que ir con él y que me saque los ojos, o sea, es lo que hay. Bueno, pasa para todos los años. Oye, ¿qué le pasa a Movistar? ¿Tú eres de los que está de acuerdo con esta crítica? ¿Por qué no decirlo? Un poco incluso continuada que hay últimamente con el equipo Movistar, diciendo, hombre, pues si no fuera Bolo Valverde con casi 41 tacos, pues la situación sería terrible, ¿no? E incluso ese rumor que hay, ¿no? Ese rumor o esa tendencia de opinión, por decirlo de otra manera, ¿no? De que quien llega a Movistar incluso baja su rendimiento, que últimamente no andan finos y que realmente el equipo podría dar mucho más de lo que está dando. Yo sé que tú tienes ahí muy buenos amigos, que los conoces desde hace muchos años, pero... Claro, no sé, ¿estás de acuerdo con estas teorías que hay en el mundo del ciclismo o no? Bueno, al final es lógico, los resultados no les están saliendo y no se está viendo el Movistar que se veía pues hace unos años, ¿no? Que eran capaces de ganar en cualquier sitio y de ser protagonistas, ¿no? Al final tienen que tirar siempre de Alejandro, como se ha visto, le salió una vuelta buena con Enric Mas, con la victoria de Marsoulé, pero sí que es verdad que en estos últimos tiempos no se está viendo quizás el Movistar que la gente espera, y es lógico. Escucha, cuando eres el mejor equipo del mundo, es lógico que se te señale y que la gente quiera ver pues al Movistar de los últimos años, que no es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora parece que Alejandro, ¿no? Después de un año y pico que estaba sin ganar, que también era algo súper extraño, con la exhibición que hizo en el Miguel Indurain, como se le vio en la Vuelta a Cataluña, como se le está viendo en País Vasco, y teniendo tan cerca las Ardenas, pues ojalá volvamos a ver al equipo Movistar mandando en el pelotón, pero sí que es verdad que se les ha visto pues bueno, discretos, ¿no? En este inicio de temporada y sobre todo el año pasado, ¿no? Que pues sí que es verdad que fue una temporada muy rara, muy diferente a todas las que nos tenían acostumbrados por el tema COVID. Cuando empezó pues estaban todas las carreras muy amontonadas y es un año que casi no vamos a decir que no contara, pero que era un poco de salvarse, ¿no? El decir, bueno, con competir ya tenemos bastante, ¿no? Pero este año, pues parece que vuelven otra vez a la rutina del año pasado, de que les está costando un poco entrar en carrera. Hay un ciclista ahí como Marsoulé que nosotros le tenemos muchísimo cariño y que se dice, ¿no? Bueno, se dice, ¿no? Se está preparando para el Giro de Italia, va a ser la primera vez que sea el líder en una grande y hay dudas, ¿no? Con Marsoulé. Vamos a ver qué tal se le da, si realmente está capacitado. ¿Tú crees que sí? ¿Que realmente va a poder liderar a un equipo como el Movistar en una vuelta de 3 semanas como es el Giro de Italia? Yo estoy segurísimo, por físico y por talento, estoy segurísimo de que es capaz de ser el líder de una carrera como el Giro de Italia, siempre y cuando él tenga claro de que es complicado, y que va a pasar momentos muy duros, ¿no? Que hay en una gran vuelta pues momentos súper difíciles de que te dan ganas de dejarlo todo y levantar el pie y perder muchísimo tiempo, pero no es así cuando sobre todo llevas la obligación de encabezar un equipo como es este caso el Movistar, y ahí tiene que ser él, pues eso, todos los problemas que se le ven de vez en cuando de desconectarse total de una carrera, está claro que detrás suyo tiene que haber un equipo cual lo motive muchísimo para darse cuenta que va a haber días que tiene que perder tiempo, porque lo perderá, porque lógicamente es su primera gran vuelta que va a salir a disputar,
pero que tiene el plus que la última semana siempre ha demostrado que es fuertísimo, tanto en el Tour como en la Vuelta, siempre ha demostrado tener un motor impresionante, así que lo mejor que pueden hacer es estar muy, muy, muy cerca suyo y motivarlo para que esa pérdida de tiempo de la primera semana, saber que hasta que no acabe el Giro de Italia, no tienen que contar qué ha pasado en la Gran Vuelta, y sumar y restar y encontrarle fallos a lo que haya hecho bien o lo que haya hecho mal. Claro. ¿Escuchaste las palabras en la cadena COPE de Pablo Lastras sobre Cortina? Y es que creo que las has comentado, ¿no? En Twitter, si no me equivoco, creo que has hecho alguna mención, creo recordar, hablando de también un poco, bueno, decía que a Cortina no le habían enseñado nada, ¿no? Que ahora prácticamente lo estaba aprendiendo todo. Cortina viene del Bahrein, donde tú precisamente estuviste vinculado. ¿Te sorprendieron las palabras de Lastras en la COPE, Joaquim? Hombre, claro que me sorprendieron. Al final, ostras, después de 4 años, 4 Tours de Flandes que ha corrido ya Iván García Cortina, y sobre todo también de dónde venía, ¿no? Que no olvidemos que venía del filial del de Koenig. El decir que no ha aprendido nada en estos últimos años me sorprende, pero bueno, él tendrá su punto o su opinión, lógicamente, al asunto. A mí me parece que no, que sí que ha aprendido muchísimo. De hecho, te puedo asegurar que en el Bahrein es un equipo que trata muy, muy bien a los corredores de cara a las clásicas, incluso con directores especialistas en estas carreras, y que se lo toman muy, muy en serio. Y creo que Cortina ha aprendido mucho. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, en una París-Roubaix, si no llega a pinchar en el tramo, no sé si fue en Arenberg o donde fue, que pinchó justo nada saliendo del último tramo, hubiese llegado a la meta para disputar la París-Roubaix, ¿no? Señal de que, ostras, pues que el equipo algo bueno sí que hizo y que algo le enseñó, ¿no? Yo por mi parte voy acabando, enseguida te saludará también Sergio Luque, pero Joaquim, Juan Ayuso, ¿tú lo has visto? ¿Lo has visto en acción? ¿Tienes referencias suyas? Lo digo porque venimos de un fin de semana donde podemos decir que prácticamente ha arrasado, que ha marcado unas diferencias con la gente de su generación brutal, y que estamos, bueno, realmente hay muchísima gente que afirma que estamos ante un talento pues de este nivel, de los Pogačar y compañía, que hacía años que en España no había un ciclista tan bueno como este Juan Ayuso, de tan solo 18 años, y que recordemos que Machín ya lo tiene fichado para su equipo. Pues no lo he visto, pero tengo unas ganas locas de verlo. No he escuchado muchísimo hablar de él, pues porque eso, pues, mi vinculación con Ángel Edo, que es representante de corredores, y es de hace muchísimos años que ya me ha dicho que este corredor tiene un motor increíble, pero no te quiero decir este año, ya lleva muchos años que me lo lleva diciendo, tanto Ángel Edo como Don Martínez, que son dos representantes en el mundo del ciclismo que les gusta mucho ver las categorías inferiores, y de siempre me han dicho que Juan Ayuso va a marcar un antes y un después en el ciclismo. Y su fichaje por el UAE ya me impresionó, ¿no? La visión que tuvo Machín de cogerlo rápido, y cuando fichó por Colpack en Italia, dice, bueno, es su primer año que tal se da, porque el ciclismo italiano es bastante complicado, y este fin de semana, pues haciendo el doblete que ha hecho tan fácil, ¿no?, como las ha ganado con esa juventud, me extrañaría incluso que acabara el año en el Colpack y no en el UAE ya, porque está claro que este chaval tiene un motor impresionante, y como te he dicho antes, hay muchas ganas de verlo competir. Ahora sí, la última, que si no, es que te la tengo que hacer esta. Sobre el tema de la UCI, las normativas últimas, Joaquim, que están saliendo, sobre posiciones encima de la bicicleta, el tema de los bidones ayer mismo, ¿no? Que también es un poco el tema realmente un poco extraño. ¿Cuál es tu opinión? Porque realmente el mundo del ciclismo prácticamente en colectivo está criticando muchísimo a la UCI por todas las medidas que está tomando últimamente. Es que me parece una chorrada, la verdad, me parece sobre todo la forma que se le trató al corredor del Citroën, Sharp, ¿no? La forma de echarlo, la forma que se le dio al chaval de darse cuenta de que, entre comillas, había cometido el error de tirar el bidón en el momento que se había puesto la normativa, ¿no? Yo creo que ahí tienen que saber diferenciar lo que es tirar un bidón en un sitio donde normalmente no se ve que tiran bidón o que tiran un papel de una barrita. Como bien podéis ver, la mayoría de veces la gente se mete
el papel en el bolsillo y hay una zona habilitada para tirar esos residuos, porque lógicamente, ostras, hay que cuidar, como siempre se ha dicho, ¿no? El planeta, el ciclismo es un deporte el cual el ir en bicicleta es un bien para cuidar este planeta. Y yo creo que todas las normas que se puedan poner de cara a cuidarlo es importante, ¿no? Pero siempre con un punto de lógica, ¿no? Yo he sido, antes de ciclista profesional, he sido aficionado, yo he ido a ver a las carreras y para mí una de las cosas más divertidas y más chulas pues son la caravana publicitaria, que te tiran toda la publicidad y que tú puedes recogerla porque es como una pequeña fiesta, el bidón que te tira tu ídolo, los bidones que puedes ir a recoger después de la carrera. Dijéramos que eso forma parte del entorno del ciclismo, ¿no? Y que un corredor le tire un bidón a un aficionado y que pueda haberse expulsado de la carrera me parece una chorrada, sobre todo cuando hay otras cosas en el mundo del ciclismo, sobre todo pues se ha visto, ¿no? En muchos finales en alto un peligro increíble, isletas que no están marcadas, setos en medio de la carretera o carreteras que no están bien asfaltadas, y que la UCI no ponga remedio mucho antes que no esta tontería, pues me parece eso. Ganas de publicidad, ganas de estar en boca de todos y como os he dicho, una chorrada. Queda claro, coincido bastante. Está con nosotros Sergio Luque, que ya te quiere saludar también. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Buenas, Sergio, ¿qué tal? No sé si tienes alguna pregunta, Sergio, para él. No, ya queda bastante clara la entrevista, no voy a añadir más preguntas. Solo quería agradecer a Joaquín el trabajo que está haciendo ahora como embajador de Orbea, ¿vale? Desde la parte que a nosotros nos toca como Biciescapa y como el sector del ciclismo, que tengamos perfiles como el suyo, donde pueda probar un producto, donde pueda dar su opinión, hace realmente que tengamos un producto de calidad y que podamos, los que estamos en nuestra posición, disfrutar incluso de ese tipo de bicicletas, ¿no? Entonces, para mí son palabras de agradecimiento, su función nueva, que le dure mucho tiempo, que siga con tanto éxito, lógicamente. Y un apunte más, simplemente, me estaba comparando, Purito, a los nuevos corredores y bueno, se estaba quitando un poquito de galones. Ya le gustaría más de uno cuando hablamos de palmarés. Tener el año 2012-2013 que tuvo él con tantos éxitos, Pechvalona, Giros de Lombardía, segundo en el Giro de Italia, etcétera. Entonces, que no, darle un poquito de cancha, pero que se quite un poquito el polvo, que saque los galones de nuevo y que disfrute del pasado que ha tenido, que tan grande le ha hecho en el ciclismo nacional, simplemente. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, la verdad que disfrutando, como bien dices, de esta nueva posición en el mundo del ciclismo. Para mí se hace fácil porque, sinceramente, yo creo que es un grandísimo premio que tendrían que tener todos los profesionales, el poder formar parte de una marca, pues como en este caso yo con Orbea, ¿no? El poder disfrutar de todo su material, el poder dar el punto de vista de cómo funciona el producto, y un producto que, como bien dices, ¿no? Pues está al alcance de cualquiera, que eso es lo bueno, ¿no? Que tiene también el ciclismo, ¿no? Que es muy difícil comprarse un Fórmula 1 o jugar en el Camp Nou un partido de fútbol. En cambio, el ser ciclista es entre comillas, pues relativamente fácil porque está al alcance de cualquiera. Joaquín, una última. Es que ahora Sergio me ha hecho pensar, y ahora definitivamente es la última, que somos muy pesados aquí, pero es que me ha hecho pensar en 2012, en la Vuelta a España con Alberto, que yo siempre he pensado que... Lo que pasa es que quiero que tú me digas si tú también te sentiste así, porque yo siempre he pensado que ahí eras el más fuerte, pero no el más fuerte por un poquito respecto a Alberto, no. El más fuerte con 1 o 2 puntos por encima de Alberto Contador, que lo queremos mucho, pero es que esa Vuelta a España en 2012, si no llega a ser por lo de Fuente D, yo creo que hubiera sido prácticamente imposible que se te escapara, ¿no? Tengo ahora la subida a la bola del mundo, ¿no? En la penúltima etapa, por ejemplo, la cabeza, o aquella victoria en Ézaro, que es que aquella subida en Ézaro es fuerza pura de Joaquín Rodríguez frente a un superescalador como Alberto. Sí, ese año estaba muy bien y en aquella vuelta sí que es verdad que fui el más fuerte, ¿no? El quizás decir, pues en este final de alto o en el otro, que fuera el más fuerte, pues eran finales en alto, que sí que es verdad que me iban de maravilla porque eran rampas muy, muy duras, pero a mí lo que me impresionó quizás fue el no perder el liderazgo en la contrarreloj, ¿no? Que hicimos en Galicia, señal de que estaba muy, muy, muy fuerte,
Pero como todo, escucha, un ganador no... Las carreras comienzan en el kilómetro cero y acaban en meta. Y como decimos, ¿no? Incluso la bajada quizás de Fuente D fue la que me mató, la que me descolocó a mí y a mi equipo. Y tuvimos la gran mala suerte, o fuimos capaces de hacer lo que parecía imposible, que era perder pues esa Vuelta Ciclista a España. Sí, un desastre. Bueno, moralmente, para nosotros, el ganador de aquella vuelta. Joaquim, un placer, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros por la llamada. Un abrazo. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. La Pájara, la tertulia ciclista de Bici Escapa. Seguimos aquí en Bici Escapa Podcast. Acabamos de escuchar a Joaquim Porito Rodríguez, que nos ha dejado titulares muy interesantes. Vamos a ponerlo en común en esta mesa de tertulia para repasar no solamente lo que nos ha dicho Joaquim Porito Rodríguez, sino también para repasar lo que ha sido el Tour de Flandes, lo que va a venir por delante con la Vuelta al País Vasco. Y oye, mucho rumor de movimiento con Sagan, con Alaphilippe, de renovaciones, Evenepoel. Ahora lo comentamos. Está, como siempre, sigue con nosotros. De hecho, lo acabáis de escuchar, Sergio Luque. Sergio, bienvenido de nuevo, aunque ya date por saludado. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y tanto. Está también el compañero del periódico, Sergi López Egea, una de las personas que más sabe de ciclismo de este país, sin duda. Sergi, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también está Iván Vega de Joan Seguidó. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, oye, por comentar con Iván y con Sergi, de todo lo que nos ha dicho Joaquim, un titular que a mí es el que más me ha impactado, Sergi, dice que ahora Porito Rodríguez con esta nueva generación dice que no ganaría absolutamente nada. Ahora que él no ganaría nada. Bueno, no sé si tanto. Han mejorado el nivel, pero no sé si tanto. Bueno, a ver, yo creo que conociendo sobre todo el sarcasmo y la ironía que a veces utiliza Porito, yo creo que las generaciones se adaptan a los tiempos y por lo tanto no hay ningún indicativo que un Porito, pues que en vez de 41 que me parece que tiene ahora o 42 sí, tuviera 34 o 35 años, que era su época máxima de esplendor, pues podría estar ganando igualmente, entre otras cosas porque Pogacar, por ejemplo, todavía sería un niño, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo con Valverde, ¿no? Ganó el sábado, pero bueno, pues evidentemente esta nueva generación aprieta y mucho y está cambiando además muchos conceptos ciclísticos que no habíamos visto posiblemente, pues vamos, yo personalmente llevo cubriendo carreras ciclistas desde 1990 y no lo había visto nunca. Es brutal, Iván, es bastante impactante. Bueno, estamos un poco escandalizados, entre comillas, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Coincido mucho con lo que dice Sergi, pero además añadiría eso, ¿no? Es el hecho de que es la novedad. Como bien decía él, sigue carreras desde el año 90, de los años 90, y entonces los líderes... prácticamente los líderes de grandes vueltas no se dejaban ver hasta bien entrado mayo, ¿no? A finales de abril, principios de mayo, lo que entonces era, recuerdo, la Vuelta a Aragón, la Vuelta a La Rioja y ya después encarando de cara a lo que era el Tour de Francia, ¿no? Ahora tenemos a ciclistas que parecen estar prestos en cada carrera que se ponen un dorsal. Eso ya cambió un poquito incluso en la época de Porito. Yo recuerdo hace 7-8 años, por ejemplo, a Porito, a Chris Froome y compañía, estar disputando un Tour de Oman, por ejemplo, y esto era entre febrero, marzo, es decir, que las temporadas, según han ido pasando los años, cada vez son más amplias y cada vez son más del tipo a las que planteaba en su día Yalavera o a las que ha estado planteando estos años Alejandro Valverde. Dicho esto, también es cierto que han entrado tan de golpe y armando tanto estruendo que al final lo que tenemos sobre la mesa es es un shock, ¿no? Y al final, pues bueno, los que llevamos tiempo en esto, pues nos sentimos un poquito sorprendidos, cuando no, lo que digo al principio, escandalizados. De ahí
que ese cambio que se está produciendo nos tenga más impactados a todos. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de bestias, porque estuvieron las 3 bestias y además yo creo que una cuarta que se sumó por ahí, que es Asgreen como ganador del Tour de Flandes. Vamos a pasar balance un poco aquí en tertulia y os pregunto a los 3, empiezo por Sergio Luque. Sergio, no sé, las sensaciones que tuviste viendo, oye, hay que decirlo en mayúsculas además y gritando en megáfono, el carrerón que vimos el otro día, el carrerón. Hacía años que yo no disfrutaba tanto de una carrera, en serio. Es decir, fue un carrerón brutal, de orgasmo, si me permitís la palabra, puro, viendo la tele, porque desde los 60 kilómetros que llevaban corriendo, los últimos 100, el trabajo de Alaphilippe cortando, tirando, moviendo el manzano en cada momento, Wout van Aert dándolo todo hasta la última subida al Karaman, es decir, fue una carrera increíble y al final... la resolución, ¿no? Ese sprint entre Van der Poel y Asgreen, donde estaba más fuerte Asgreen, y fue mucho más inteligente, más listo, conservó mejor y está haciendo válido su momento de forma, ¿no? Y hostia, la verdad que qué carrerón, que disfrute, en serio, fue increíble. Sergi. A ver, yo estaba convencido a 40 kilómetros de meta, vamos, no me gusta apostar en deporte, ¿no? Pero si hubiera tenido que apostar, cosa que evidentemente no hubiera hecho, yo hubiera apostado por Van Aert, sobre todo porque me parecía hasta ese momento que era el más inteligente, ¿no? Porque a Van der Poel a veces se le cruzan un poco los cables, ¿no? Haciendo exhibiciones que luego las paga, no siempre, ¿eh? Por ejemplo, en terreno adriático pues hizo un ataque apoteósico, ¿no? Pero en alguna ocasión, recuerdo hace un par de años en el Mundial, por ejemplo, que a veces da la sensación de que el ciclista no mide excesivamente, va un poco demasiado loco, ¿no? Y yo estaba viendo que él estaba tal vez desgastando demasiado, y es un poco también lo que en alguna ocasión le ha pasado a Alaphilippe, ¿no? Y Van Aert estaba como más centrado, digamos, más escondido, sí, pero siempre allí, ¿no? Pero de repente, bueno, en el último gran acelerón de Van der Poel, pues casi por sorpresa se vino abajo, ¿no? Y luego ya al final ya le sumó que hasta le dio igual no sprintar más allá de los puntos que, bueno, que los puede conseguir en otra carrera. Y fue tal vez lo más significado. Luego, pues bueno, se subió un convidado de piedra, por decirlo de alguna manera, a la fiesta, que ya se veían, claro, que si le aguantaba es que estaba muy bien, ¿no? Y a lo mejor no sé si al final pues se confió un poco Van der Poel y acabó pues ganándole tal vez él viéndose superior, y a lo mejor con Van Aert hubiera hecho algún otro tipo de sprint. Pero vamos, la carrera ciertamente fue muy bonita y muy vibrante. Iván, añado, ahora comentas, pero añado también un poquito otra pregunta que creo que es interesante y que debemos de analizar hoy aquí en el programa. ¿Asgreen es ya un ciclista capaz de... O sea, da la sensación que tenemos entre esas 3 bestias, ¿no?, que se dicen clásicas, nos ha salido una cuarta bestia ya? O sea, es la sensación que da es que por lo menos está muy cerquita de ellos. A ver, Kasper Asgreen fue segundo, si no recuerdo mal, hace 2 años en Flandes. En Flandes, sí, correcto. Sí, sí. A ver, el problema del Tour de Flandes, por partes, podríamos decir que es una carrera que muchas veces el desenlace te deja frío. Es decir, lo bueno de esta generación que comentábamos antes, a raíz de lo que os ha dicho Purito, es que generalmente no dejan que las fugas lleguen, no dejan que terceros espadas o sorpresas se produzcan, sino que son ellos los que toman la responsabilidad, no tienen miedo a asumirla e incluso pues ocurre, pues como a veces le ha ocurrido a Van der Poel, que se desfonda en el empeño, ¿no? Eso por un lado. Entonces, lo bueno de la carrera del Tour de Flandes de este 2021, como la del año pasado, es que al final ves que los buenos están delante, como en la Strade Bianche, como en muchas etapas de la Tirreno Adriático, como en la Milán-San Remo. No te queda esa sensación fría de que ha ganado alguien que ha atacado en el momento exacto y, entre comillas, ha sido oportunista.
tildando de oportunista a gente que está fresca y piensa bien con 250 kilómetros en las piernas, que eso muchas veces se nos olvida cuando no gana el que nosotros pensamos que tiene que ganar, ¿no? Y a veces, entre comillas, despreciamos, pues como por ejemplo Mats Pedersen cuando ganó el Mundial, y no tuvimos presente que anteriormente Mats Pedersen hizo un carrerón, ¿no? Esto por un lado. Después, por otro lado, creo que sí, que Asgreen ya estaba en ese grupo. Lo demostró en Arelbeke. Es que tened presente que Asgreen circula en Arelbeke durante 60 kilómetros con el grupo a menos de un minuto, que los mantiene todo el rato a raya, que consigue que le cogen, se pone en la sala de recuperación y vuelve a atacar y gana. Es una exhibición que me parece portentosa, y además los entendidos en Flandes siempre dicen que la carrera más, digamos, la prueba del algodón para Flandes siempre es Arelbeke, incluso antes que la Gante-Wevelgem, que está más condicionada por el viento y el mal tiempo que no, por ejemplo, Flandes o Arelbeke, que sí que incorpora muchos más repechos y muchos más tramos adoquinados, ¿no? Y después, por otro lado, en el desenlace, yo he podido leer por Twitter varios comentarios y yo creo que lo que sucede es, primero, que lo que ven los corredores en carrera, ¿no? Muchas veces, o muchas de las cosas que ven ellos en carrera, no las apreciamos por televisión. Él, yo creo que ya estaba viendo que Van der Poel iba, entre comillas, cocido, iba ya consumido, y por lo cual sabía que al sprint podía tener opción. Después, no olvidemos que en un sprint de 260 kilómetros no siempre gana el mejor. Hemos visto a Sagan perder un sprint de San Remo contra Kwiatkowski, a Van Avermaet que perder un sprint contra Cancellara, un tío Cancellara que no siempre ganaba los sprints que se le proponían, o Hyman ganándole un sprint en el velódromo de Roubaix a Tom Bonnen. Es decir, que estas carreras son tan bestias que al final el que tú tienes como favorito puede acabar cayéndose del cartel. Y después ciertos detalles, ¿no? Como que Asgreen no le pasó al relevo a Van der Poel todo lo que tenía que haberle pasado, que Van der Poel tuvo que ir mucho más deprisa contra Asgreen que no con Van Aert, puesto que los de atrás estaban más lejos. Al final es la suma de detalles que hace que Asgreen haya hecho un carrerón. Y después es que está en el equipo, es el equipo de clásicas, es decir, es un equipo que no para, entre comillas, de putear a los rivales, de ponerles trampas, de moverles, de desgastarles continuamente. Y lo que decíais antes de Alaphilippe es uno, pero es que Senechal también trabajó Lampaert. Al final es un colectivo que acaba derrumbando a las individualidades. Sí, es verdad, es que además es una locura, o sea, es que además lo hacen muy bien, o sea, es que realmente compiten como equipo de una manera excelente, ¿no? Y se nota que es su gran especialidad. Claro, no tienen un Van der Poel, no tienen un Van Aert, no tienen un capo de estos que ponen 5 estrellas en los pronósticos, y al final ocurre eso. Y después la última reflexión de Flandes, que también la comentamos en el cuaderno Joan Seor, es que creo que Van Aert ha dado un paso atrás en estas carreras. Sí, mira, ahora te lo iba a preguntar, Yo creo que sí. Yo no sé si es que está abriendo demasiado el foco a contrarrelojes, a sprints, a poder incluso un día disputar, no sé si el Tour de Francia, pero sí al menos ya ha disputado la Tirreno, que parece el paso previo al Tour de Francia. Yo no sé si es que se está poniendo demasiadas asignaturas, pero Van Aert no rompe pues como podíamos imaginar que iba a romper, y es que en el Paterberg, en el Quaremont, Van der Poel lo deja sentado como le dejó sentado. Sí. Como unos días antes colapsó en Arelbeke en una contra que le hizo Van der Poel. Y al final, bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? Si potencias una cosa, sacrificas otra. Si potencias fondo, sacrificas explosividad, y al revés. Y al final no deja de ser todo una balanza. Sí, sabemos, Sergi, que estuvo haciendo entrenamiento en altura, creo que fue en las Canarias, si no me equivoco, corregirme si me equivoco, Van Aert, estuvo allí, ¿verdad? Sí. En el Teide, ¿verdad? No sé, Sergi, es verdad que quizá Van Aert se está centrando, como dice Iván, quizá más, ¿no?, en lo que es el Tour de Francia, estará a un nivel mucho más alto para ganar vueltas de 3 semanas y claro, es verdad que lo que dice Iván, que si focalizas más un entrenamiento... Yo le veo centrado en demasiadas cosas. En demasiadas cosas le veo centrado. Sí. Mira, yo que seré de la vieja escuela, pero yo soy de los que siguen pensando que el Tour de Francia es el Tour de Francia y luego están el resto de carreras, incluidos el Giro de Italia y la Vuelta a España, ¿no?
Entonces, yo el año pasado, en Orsières-Merciers, por ejemplo, que fue esa especie de aperitivo alpino que hubo el cuarto día del Tour, me quedé pues con la imagen de Van Aert haciendo prácticamente toda la subida, pero todas las subidas por parte del equipo Jumbo, ¿no? Y luego le volvimos a ver en momentos muy buenos en subida, marcando un ritmo de casi a 30 por hora, que era imposible, por muy bueno que fueran los rivales, que nadie pudiera atacar, y si atacábamos, bueno, dejaban ir al que no importaba, ¿no? Y yo creo que desde el año pasado, sobre todo, me llevé la impresión, y ya un poco en el Tour 19, hasta que se dio el gran castañazo en la contrarreloj de Po, de que yo sí que le veo, al menos, cosa que no le veo, por ejemplo, a Van der Poel, sí que le veo un ciclista para carreras de 3 semanas, posiblemente, incluso a veces excesivamente sacrificado, por razones obvias, también por otro lado, para Roglic en el propio Tour, pero vamos, en otro equipo, por ejemplo, él siendo belga, se pone enfrente del Lotto, que es un equipo que nunca se le ha visto excesivamente, o porque no han podido por temas de dinero o lo que sea, tener a un líder para una carrera de 3 semanas, pues yo creo que le veo, ¿no? Pero a él le sucede un poco lo mismo que a Van der Poel. Yo creo que son demasiadas cosas, ¿no? El ciclocross, las clásicas, y luego ahora mismo, por ejemplo, el propio Van der Poel, que deja la carretera y vuelve al mountain bike o al ciclismo de montaña para intentar ganar una medalla en los Juegos. Yo personalmente, y lo digo con toda la sinceridad, evidentemente que no le veo como ni siquiera posiblemente como ciclista que pueda aspirar a la general del Tour, pero sí que voy a ver una gran ausencia este año en el Tour, que es la suya, porque no es un ciclista que vaya a ganar, porque yo entiendo a lo mejor en etapas de alta montaña se deja ir incluso yendo con el autobús, pero es un ciclista que en un momento determinado, en una etapa no llana, sino pues con trampillas y tal, puede montar tal lío, a lo mejor él es una cosa que de verdad que con lo que le está pagando su equipo, y incluso la casa Canyon, que aporta bastante en su contrato, pues no entiendo que se centre en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos en ciclismo de montaña, porque creo que le aportaría mucho más haciendo un Tour y ganando más de una etapa. Pero vamos, es una decisión suya personal y evidentemente pues él es el amo de su vida deportiva. Quizá no sería Van der Poel, si me permites, sí. Claro, si me permitís un apunte, yo creo que precisamente la originalidad de Van der Poel es esa, es decir, esa aparente anarquía que dicta su carrera, que yo creo que de anarquía hay bien poco. Yo creo que está todo muchísimo más medido de lo que nos podemos imaginar, y Van der Poel tiene gestos en carrera que así lo demuestran, es decir, ha tenido sus experiencias malas desfondándose como en Yorkshire y demás, pero después tiene otras en las cuales se ve que tiene detrás gente que le está asesorando bien, pero precisamente yo creo que las tornas están cambiando, es decir, el Tour de Francia pesa muchísimo, es la carrera que rentabiliza cualquier inversión que se haga en ciclismo, es obvio, pero eso no significa que dentro de unos años otro tipo de ciclismo gane protagonismo y el aficionado de a pie, que hoy en día es un aficionado que no es quizás más como en nuestra época, que éramos de sofá y de verlos o de ir a las carreras, entrevistarlos y demás, sino un aficionado más activo, decir, al final es un usuario de la bicicleta, aprecie el hecho de que un tío esté en invierno corriendo ciclocross, cobrando unos fijos espectaculares, que esté en verano corriendo el Tour y optando a ganar alguna etapa, o que te pueda hacer un oro olímpico en mountain bike. Al final eso también las marcas de bicicletas, por ejemplo, lo saben rentabilizar muy bien, y hemos de tener muy presente que las marcas de bicicletas ahora mismo tienen un gran poder en el pelotón profesional. Sin duda. El tema de... Mira, os iba a preguntar por Pidcock, pero bueno, que atacó 50 kilómetros, Sergio, ¿no? Un poco con 21 años, pesa 58 kilos, terminó en la posición 41, yo creo que tiene mucho mérito, pero por no quedarme sin tiempo, el tema de Cortina, Sergio, ¿esperabas quizá que hiciera una mejor posición? Y no sé si lo quieres vincular un poco, lo ha comentado Purito, del tema de Lastras y tal también, por entrar ahí. Si soy sincero, no me esperaba que hiciera otra posición. Nada. Es decir, vale. Sinceramente, viendo
lamentablemente, viendo el recorrido que ha tenido lo que llevamos de temporada, no esperaba más que lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, al final no le podemos pedir nada más, ¿no? A lo que ha es que ha dicho empeorado Lastas, su rendimiento. Ha empeorado, sí, o sea, Cortina ha sí, empeorado este año. pero a mí que me diga Lastas que no ha aprendido nada, ¿no? En el Bahrein, ya has visto lo que ha dicho Purito. Hostia, es decir, una Sí, persona sí. que está dentro del Bahrein, claro que se aprende, siempre se aprende. Entonces el tema es analizar dónde está ese paso atrás. Si es analizar, bueno, la crítica constructiva que llevamos estos días diciendo, ¿no? De qué pasa a los corredores cuando van a Movistar, ¿no? Bueno, pues igual hay un discurso de trasfondo que ellos tendrán que analizar y ver qué sucede, pero no me esperaba otra posición. Y como comentabas antes el tema de Pitcock, que sí que yo quería igual apuntar un poquito, es que me parece otro gigante de aquí a unos añitos. Porque fíjate el perfil, ¿eh? Es decir, campeón de ciclocross, viene del mundo del ciclocross, ¿vale? Es decir, hostia, es un tío que está corriendo, que era continuo, que ataca, que tiene un desparpajo increíble y que probablemente de aquí a un par de añitos veamos también a otra figura dentro del ciclismo de ruta, siempre y cuando lo mismo, no le pase lo mismo que a Van der Poel, ¿no? Que al final su cabeza decida hacer otras cosas en concreto y que no vea, que es el caso de Van der Poel, lo que yo pienso, que ve que en el Tour no es la aspiración la que pueda llegar a ganar y en consecuencia está buscando otros métodos de difusión y de diversión y hacer al ciclista, que lo que yo estoy disfrutando como aficionado, me está haciendo disfrutar un montón, porque al final me está enganchando al mountain bike, me está enganchando al ciclocross, me está enganchando a las clásicas. Hostia, al final esto como aficionado es brutal, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿eh? A Van Aert, ¿no te referías, Sergio? Que has dicho Van der Poel, entiendo que era Van Aert, ¿eh? El que te... No, lo digo en Van der Poel, es decir, que él decida ahora que ya que se acabó, que ya no va a correr más y que va al mountain bike y buscar una medalla olímpica vale. En mountain bike, ¿no? A mí personalmente esto Vale. me encanta un perfil como esta persona que creo que es conocedor de que no va a ganar el Tour, él no lo va a ganar, no tiene las cualidades para poder ganarlo, requiere mucha conversión y en cambio va a disparar en muchos sitios, va a disfrutarlo, va a ganar muchas cosas y a mí como aficionado me va a hacer, pues, igual enamorarme también del ciclismo de montaña, que igual no lo estaba siguiendo tanto, ¿no? O el ciclocross, eso, ¿no? Que este año he seguido el ciclocross este año, ¿no? Cosa que años anteriores no lo había seguido tanto, ¿no? Entonces, para mí esto es la gran ventaja de tener un perfil como este corredor, ¿no? Es lo que os comentaba hace un rato, ¿no? Es decir, que Van der Poel conecta con ese nuevo aficionado, como Sergio, ¿no? Que por lo que he podido oír, que va a las cicloturistas de Roubaix, de Flandes, que le gusta, que es un aficionado activo. No es como el aficionado pasivo de hace 20, 25 años, que veía las carreras desde casa y posiblemente en su vida nunca visitaría la Marmolada o nunca visitaría los adoquinados de Roubaix, ¿no? Y sin embargo el aficionado hoy en día, pues un ciclista como un ciclismo como el Van der Poel, en una industria tan potente que es la bicicleta, sí que puede tener ese aliciente. Sí, por supuesto. Os cambio un poco el tercio. El tema de la expulsión de Michael Schär por darle el bidón a un aficionado fuera de la zona permitida con estas nuevas normas de la UCI. Tú que llevas tantos años y que supongo que habrás visto tantas veces lo de criticar a la UCI, cambios de normativa, etcétera, ¿qué te parece todo esto? A ver, yo creo que ciertamente sí que hay que regular y se ha hecho un poco que los ciclistas no sean unos guarros. En el sentido de que hace unos años, cada vez menos, pues veíamos cómo se sacaban de los bolsillos del mayor por los envoltorios que les quedaban de los geles, de las barritas y lo tiraban todo al suelo, ¿no? Eso es una guarrería. Y evidentemente no vas a ganar una etapa, una clásica, una vuelta, un mundial o lo que sea, o no lo dejarás de ganar por llevar 2 envoltorios en el mayor, porque eso no ni pesa ni molesta, ¿no? Ahora, rizar el rizo, este es el otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto en la segunda etapa de hoy de la Vuelta al País Vasco, pues una bajada absolutamente impresentable, ¿no? Que era es verdad que la han señalizado muy bien, pero vamos, con hormigón cruzado en plena bajada era un peligro. Y yo creo que estas cosas son más importantes de evitar que no tirar un bidón. El bidón realmente sí que es verdad que hay que intentar un poco, bueno, pues como digo, estructurarlo un poco, pero a ver, normalmente y sobre todo en carreras bueno, ahora porque estamos con la dichosa pandemia y hay menos gente y tal, ¿no? Pero cuando hay mucha gente y sobre todo en carreras como Flandes o en las grandes etapas del Tour o en la París-Roubaix, etcétera,
no se queda. En el Tour podemos repasar en una etapa con a lo mejor ha podido haber 200.000 personas a lo largo de la carrera o de la carretera o más, y seguro que no se queda un bidón, porque la gente siempre los ha recogido, los bidones. Por lo tanto, que te expulsen de una carrera, y sobre todo ahora que ha empezado la normativa, pues me parece un poco excesivo, ¿eh? Yo miraría más de evitar y tocar la cara a los organizadores por bajadas como la que han hecho hoy, que son los mismos de los creadores de Pongo un cono en los volardos de la Gran Vía de Bilbao no hace tantos años, que no este tipo de acciones, ¿no? La famosa llegada en bajada de la Vuelta a Polonia. El año pasado también el Giro no pasó nada, pero hubo un par de llegadas que me hacían casi no mirar. El Tour a veces parece más serio, pero no siempre, ¿no? Y creo que esas cosas, más que echar a un ciclista de una carrera como Flandes, o me da igual si se hubiera corrido el próximo domingo la París-Roubaix, que desgraciadamente no se corre, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que sí que hay que cuidar y que vigilar. Es importante en un deporte como es el ciclismo, que bueno, pues tiene la vertiente de que vas en bicicleta y es ecológico y tal, que el ciclismo profesional no lo es, porque los ciclistas no consumirán nada de gasolina, pero delante y detrás pueden ir 3.000 coches, con lo cual ahí hay mucha contaminación, las motos y todo, o sea que ahí no me hablen tampoco a mí de ecología en el ciclismo profesional, ¿no? Pero vamos, me parece un poquito excesivo, y con eso soy un poco suave también. Yo si me permitís la intervención, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, en cierta manera, con lo que hemos comentado, pero yo creo que hay que dar ejemplo también en el tema de la imagen que se da, y entonces la imagen de tirar un bidón, de tirar unos envoltorios, etcétera, hay que cuidarla, porque hay mucho aficionado ciclista, hay mucha gente como yo que practicamos el ciclismo y que puedes dar un ejemplo que no toca, ¿vale? Pasa que hay fórmulas, y considero que una fórmula podría ser, por ejemplo, una amonestación, no una expulsión. Igual que en el fútbol, por poner un ejemplo, otro tipo de deporte, estamos acostumbrados cuando hay un comportamiento antideportivo de un futbolista, se sanciona con una tarjeta amarilla, por ejemplo, en concreto, ¿vale? Y es como una primera amonestación. Podría existir algo, es decir, una amonestación económica al equipo, al corredor, por el hecho de hacer una conducta inapropiada. Pero expulsarlo cuando igual tu preparación y todo está pendiente de algo concreto por algo en el sentido de la convención leve, hostia, considero que es una sanción demasiado grave ser expulsado en ese momento, ¿no? Que las normas son para todos, pero creo que tendría que ser revisable. No, perdona perdona un segundo. Es que hay una cosa que yo recuerdo desde hace muchos años, una cosa que a mí siempre me llamó la atención en los comunicados de prensa que hacía el jurado internacional al acabar las carreras, que había una sanción que siempre han, creo, si no recordar mal, 100 francos suizos, porque las sanciones se siguen imponiendo en francos suizos, que era desacato al público, ¿no? Y yo siempre, en las primeras carreras, ¿qué es eso de desacato al público? Y eso de desacato al público era orinar desde la bicicleta y, bueno, pues sacarse el miembro sexual de alguna manera y orinar. Y eso, de verdad, me parece a mí también, y lo digo sinceramente, ¿no? Es decir, yo entiendo que no te puedes parar, pero no se me ocurre a mí en un partido de fútbol, ya sé que dura menos, o en un partido de baloncesto, ponerse a orinar en medio del campo, ¿no? Ya sé que es diferente, ¿no? Pero eso siempre, yo siempre he considerado, mira, que no era una imagen buena del ciclismo. Si nos fijamos los realizadores, cuando ven a un ciclista que se pone a orinar, elevan el plano y pasan al helicóptero enseguida, ¿no? Pero jamás te han expulsado de la carrera, te ponían una multa de 100 euros. Yo creo que ahí, que evidentemente hay que cuidarlo, pero yo por eso digo antes, con mucha suavidad, que hay que cuidarlo. No me parece lo más grave el tema del bidón, mucho más grave el envoltorio, por ejemplo, pero multa, que no que te vayan expulsando de carrera, porque tal, cuando te expulsan de carrera, evidentemente, pero se ha acabado ya el entrega de bidones al público. Claro. Iván, parece, lo que está claro es que un buen momento entre UCI y ciclistas no hay ahora mismo. Esa es la realidad. No, a ver, aquí también entra un poquito el colectivo, ¿no? El colectivo ciclista que
Como ya muchas veces he hablado con bastantes ciclistas, hay tantas opiniones y tantas versiones de lo mismo como sueldos, nacionalidades y condiciones. Es decir, esta normativa viene a raíz de un acuerdo en el cual hay dos portavoces, dos cabezas visibles, que son Matteo Trentin y Philippe Gilbert. La UCI lo aprueba y dice que está hecho con el consenso de todas las partes implicadas, es decir, ciclistas, organizadores, equipos, todo el mundo, pero después al día siguiente todos los ciclistas se quejan. Entonces ahí, a nivel de sindicato, colectivo y demás, yo creo que el ciclista no queda muy bien parado. Puesto que por medio resulta que parece, leí a Carlos Verona un día, que se está trabajando en un nuevo sindicato y para poder velar por los intereses de los ciclistas. Y claro, lo que yo creo, digo, vale, de acuerdo, estáis creando un nuevo sindicato, pero por medio se van decidiendo cosas que os afectan. Y mientras ese nuevo sindicato, que en teoría va a representar mejor a los ciclistas que ese que preside Gianni Bugno, la UCI pues se ha cargado unas posturas de descenso, la postura de ir recostado sobre el manillar cuando vas tirando del pelotón o vas en escapada o lo de los bidones, ¿no? Lo que está claro es que Michael Schaaf, por mucho que nos duela, lo tenían cumpliendo la normativa, tenía que ser expulsado. Otra cosa es que la normativa sea ridícula, pero al final es como el paralelismo del VAR en el fútbol. No, ¿es fuera de juego? No es fuera de juego. ¿Es un poco fuera de juego? No es un poco fuera de juego. Si es fuera de juego, por muy poquito que sea, tiene que ser pitado, ¿no? Pues Shark sabía, o igual en un momento determinado se le olvidó, pero debería saber que si arrojaba un bidón al público podía tener ese problema porque no era una zona habilitada. Igual que el año pasado Alaphilippe, por recibir un bidón en una zona no adecuada, perdió el maillot amarillo. Es decir, la norma es ridícula totalmente, es absurda totalmente, pero que el ciclista tiene que ser consciente de lo que hace y de que eso puede comportar o puede acarrear consecuencias también. Por eso me duele mucho que a Sag lo hayan echado por ese gesto, que muchos niños van a las carreras y no tan niños a llevarse un bidón o una gorra de souvenir. Esto en el ciclismo hace 50 años era así y ahora sigue siendo así y es un patrimonio de este deporte. Pero también es verdad que el ciclista tiene que ser consciente de esa normativa, ¿no? Recuerdo aquella vez que Richie Porte pinchó y se quedó Simon Clark en una etapa del Giro y le dio la rueda, no sé qué, y le sancionaron porque estaba prohibida esa acción. Pues al final es cuestión de que tú cuando todos ejercemos nuestra profesión sabemos a qué atenernos y sabemos que hay algo que lo regula, ¿no? Y en este caso, pues esta regulación de la UCI sobre los bidones estaba clara y se tiró el bidón en una zona que no era habilitada. Hizo felices a unos niños, pero resulta que la UCI actuó como ya había dicho que iba a actuar. Por no hacer la tertulia eterna, yo he comentado ya el tema de Valverde antes, el tema de la Vuelta al País Vasco. Por ejemplo, el momento que estamos con Aramburu, que ha ganado la etapa, ya veremos cómo acaba la Vuelta al País Vasco, pero me da la sensación de que Roglic, y fíjate, yo no me lo esperaba, Sergio, pero Roglic va un puntito por encima del resto, incluso Pogačar, que esto sí que no me lo esperaba. Sí, no sé si realmente llega mejor de forma. Y aparte, tanto Roglic como Pogačar, lo bueno que tenemos es que son corredores que cuando van a una carrera van a ganar. Esto me gusta muchísimo, que no haya corredores que especulen simplemente el hecho de coger un puntito de forma y vamos a ver qué pasa, como decíamos anteriormente, lo que ha sido Iván que comentaba, ¿no? O Sergi, que no, es que luego nos dejan ver hasta mayo de cara a las grandes vueltas y tal. Hostia, me parece brutal que tengan ganas de venir a ganar y tiene un puntito más de gas que no Pogačar. Sí, y tanto. ¿Sergi? Bueno, estamos hablando de las parejas, ¿no? Y estamos viendo pues que en clásicas, o al menos en las clásicas de hasta ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Flecha y sobre todo en la Lieja-Bastoña-Lieja. Hay como una especie de dobles parejas, ¿no? De un lado están Pogačar y Roglic, con el permiso de unos pocos, y por otro lado están pues Van der Poel y Van Aert, ¿no?
está por ahí purulando Alaphilippe en el tema de clásicas, y tenemos ahora a Dan James, que puede ser un invitado para algún tipo de carrera, igual no para 3 semanas. Y faltan todavía, sobre todo en carreras de por etapas, pues ver cómo entran Carapaz, cómo entra, cómo acaba de entrar Bernal, cuando entren en forma, a ver cómo entran en forma los ciclistas de Movistar, y bueno, qué hace Mikel Landa, etcétera, ¿no? Pero en principio ellos dos parecen ahora en estos momentos estar como mínimo una rueda por delante del resto de los ciclistas que están para carreras de por etapas, ¿no? Luego pues puede surgir pues un invitado excepcional, pues como pasó en el Tour de Flandes, pues a lo mejor en el País Vasco o posteriormente en otras carreras, ¿no? Pero bueno, son los dos prototipos, y bueno, pues evidentemente es de agradecer que aquello de voy a las carreras de una semana de primavera con un entrenamiento con dorsal, porque mi aspiración es ganar el Tour, cuando había 200 tíos preparando el Tour de Francia y solo lo ganaba uno y siempre era el mismo, pues eso ha cambiado y eso es de agradecer. Eso se ha acabado ya, ¿eh? Sí. Eso se ha acabado. Iván, Pogačar, Roglic, Vuelta al País Vasco. Bueno, el recorrido es una pasada y el cartel de favoritos también, déjate ir, aunque es verdad que Roglic y Pogačar lo alumbran todo con su lucha particular entre los eslovenos. Sí. No cantéis victoria con Roglic hasta que no cruce la última meta. Eso, pobre. Yo creo que Roglic ya nos lo ha demostrado varias veces. Después también es verdad que a principios de año hicimos un podcast con Machín en el cual nos decía que una de las obsesiones que tenía era dosificar a Pogačar. Es decir, el problema es que se le estaba atribuyendo la obligación casi de disputar y ganar todo lo que compitiese. Y a mí las 2 primeras etapas de País Vasco de Pogačar me despiertan muchas dudas. En la contrarreloj resulta que allí donde en teoría podía no machacar, pero sí acabar de rematar a Roglic, resulta que no lo logra y se deja un tiempo importante. Y aquí en esta cima, en la Asturiana, que tampoco era muy o sea, no era muy dura, tenía un tramo más fuerte al inicio, pero después era bastante llevadera, al punto de que veíamos a los ciclistas trazar las curvas y pensábamos que se iban a salir de lo rápido que estaban subiendo. Tampoco ha roto, se fue con Gaudu y un momento y poco más, y al final te deja sobre la mesa de que este chico lleva en forma desde el UAE Tour, que estamos en País Vasco, que el UAE Tour fue hace 2 meses, que por medio estuvo una Tirreno absolutamente demencial, una Tirreno que por cierto creo que ha dejado seco a Van der Poel en parte. Y al final, bueno, pues son humanos, ¿no? Habrá que ver Pogačar cómo enfoca lo que queda de Vuelta al País Vasco, pero no acabo de verle lo fino que debiera, sobre todo teniendo en cuenta la solvencia que demuestra Roglic. Señores, que ya no tengo tiempo para más, que ha sido muy interesante, ¿eh? De mucho nivel la tertulia de hoy. Me hubiera gustado hablar un poquito con vosotros de estos rumores que vinculan a Sagan con el Elegant Quick Step, que es el nuevo nombre del de Koenig, pero bueno, ya tendremos tiempo para ver si realmente hay algo real ahí o es todo simplemente un rumor. Oye, perdona, Sergi, sí, rápidamente, y para otro día. Sí. No estaría mal hacer una tertulia de Ayuso y no precisamente de Isabel, que estaría porque este chico cuidadín con él. Hombre, nos acaba de decir Sergi, Joaquín Purito Rodríguez, que incluso Ángel Edo, ¿no? Su representante, llevaba años, ha dicho Joaquín, años hablándole de él. Entiendo que desde que tenía 12 o 13 años, imagínate, ¿no? Joaquín dice que es un fuera de serie. O sea, no sé, sí. Vamos a ver, ya hablaremos, pero yo no quiero tampoco precipitarme, Sergi, porque hemos tenido otros casos en España recientemente, ¿no? Que bueno, no han acabado, ¿no? O sea, no han llegado a este nivel de los Pogačar y tal. No me quiero yo... Teníamos y tenemos 2 corredores que parece que se han como mínimo anclado un poco. Ayuso, sí, evidentemente es muy joven, por si no me equivoco, está con 18 años, todavía no ha hecho los 19. Por eso... Pero bueno, está más o menos en la edad de cuando explotó
Evenepoel, y Evenepoel a ver cómo queda después de la caída, ¿no? Que esta es la gran incógnita de esta temporada, ¿no? Pero como mínimo hacía mucho tiempo que no se veía un chico así, ¿no? Yo no tampoco, porque nos hemos pasado muchos años tratando de resucitar nuevos Indurains, evidentemente, y siempre buscando comparaciones, pero sin compararle con nadie, ni con los puritos contadores, incluso Valverde. Es un chico que, ojo con él, porque apunta, no sé exactamente en qué modalidad definitiva del ciclismo, porque tiene que crecer y aprender, pero ahora antes aprendías a los 26 años o 27, ahora estás aprendiendo a los 19, 20 años. Sí, una locura. Sergi, muchísimas gracias y espero hacer esa tertulia. Un abrazo fuerte. Vale, perfecto. Iván, un abrazo, muchas gracias como siempre, de joanseguidor.com. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Al Iván Vega y Sergi López Egea. Sergio, te quedas con nosotros, vamos al taller, ¿eh? Vamos. Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Biciescapa Podcast. Esta semana en el taller... Pues hoy en el taller vamos a hablar de los rodillos, porque, bueno, yo creo que hoy vamos a hablar del amigo prácticamente indispensable en los últimos tiempos para muchos ciclistas. De hecho, durante el confinamiento del año pasado fue el único amigo ciclista que tuvimos muchos en casa. Sigue Sergio con nosotros. Hablamos hoy de la moda de los rodillos electrónicos o rodillos inteligentes. Se le puede llamar como uno quiera, ¿no, Sergio? Porque aquí se le puede llamar smart, inteligente, virtual. Exacto. Le podemos llamar como queramos. En el fondo se ha convertido en el compañero indispensable en este año que llevamos de restricciones y de pandemia, que ya era un amigo que teníamos la gran mayoría en casa, sí. En inviernos, que queríamos entrenar sobre todo, donde solo sacábamos partido en ese momento en concreto y en verano rodábamos más, pero que se ha convertido al final en una herramienta de entrenamiento increíble y en un compañero del día a día en casa cuando no hemos podido disfrutar de la bicicleta, ¿no? No hace falta que definamos qué es un rodillo, porque entiendo que si la gente está escuchando este podcast es algo ya muy básico, ¿no? Entonces, es algo obvio, pero en resumen es un utensilio, un accesorio donde podemos poner nuestra bicicleta encima de él, en diferentes tipos de formatos de rodillo, y donde podemos simular el estar rodando en indoor, dentro de casa o donde queramos hacerlo lógicamente, pero sin que la bicicleta ruede por la carretera, por la montaña, sino que se convierta en algo estático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Los rodillos inteligentes, pues son estos rodillos que vas ahí con toda la tecnología, el simulador, conectado por Bluetooth o ATN Plus, ¿no? Que se llama la tecnología. ATN Plus, correcto, nos permite vincular lo que sería pues el propio rodillo, la propia velocidad, fuerza, sobre todo al final, porque hablamos de potencia en la mayoría de los casos que generamos en el rodillo, se verá repercutido en una plataforma mediante una tablet, un ordenador, un pequeño programa, voy a decir los dos más comunes, que son Swift o que son Bicool, ¿no? Y donde veremos que una pequeña bicicleta en una pantalla se va moviendo a igualdad de lo que yo voy pedaleando, ¿no? Entonces, si yo ofrezco más fuerza y tengo menos resistencia del rodillo, más resistencia, pues se moverá en función. Es decir, generaré pues una mayor velocidad cuando la pendiente que no me está simulando la resistencia de ese rodillo, pues no la tengamos, iremos más rápidos y en consecuencia pues tendremos pues digo yo, una simulación de una etapa o de una partida, como digo yo, con otros colegas dentro de la propia plataforma virtual, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de rodillo hay? Porque aquí esto es un mundo, ¿eh? O sea, esto sí que aquí hay un mundo. Y te pregunto también, el mítico rodillo aquel de rulos, que es muy complicado, que yo lo probé una vez y casi me caigo. Dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Se ha muerto ya definitivamente? No ha muerto, pero sí que es el menos populista de todos hoy en día, ¿vale? Un rodillo de rulos que se puede conectar igualmente con una plataforma virtual siempre y cuando tú tengas un potenciómetro en la propia bicicleta. Hoy en día tú tienes, como hablábamos, unos pedales potenciómetro que comunican vía Bluetooth o comunican vía NT+, comunican con el propio programa y se está generando igualmente esa información que estás llevando, ¿vale? Pero sobre todo el de rulo se ha quedado como un tipo de rodillo más para lo que es la competición, para poder desplazarte a una carrera y poder calentar con el rodillo porque ocupa poco espacio, es fácil montarlo y no tienes que estar desmontando ninguna pieza de la bicicleta para poder montarlo, ¿vale? Esto es lo que básicamente la gran mayoría llevamos cuando queremos pedalear por ahí a la hora de calentar en una carrera, ¿no? Pero es el menos populista. Los más populistas son, por un lado, el sistema que llamamos de rueda trasera o de cubierta trasera, que son los estándar que le llamamos, donde lo que se hace es hacer una resistencia de un pequeño rulo sobre un neumático, va cogido la bicicleta en la parte del tirante trasero y este rulo va ejerciendo la resistencia.
Y luego tenemos el sistema más que más vamos buscando la gran mayoría o que más está ahora estandarizado, más populista, que es el tema del direct drive, ¿vale? Donde desmontamos la rueda trasera de la bicicleta y podemos colocar sobre una propia piñonera que está en el propio rodillo, colocaremos la bicicleta encima de esto. Hay una mejor simulación, hay una menor resistencia al neumático, no gastamos neumático, con lo cual es un sistema que es más rígido la bicicleta a la pedalear y está cogiendo más adeptos y la verdad que simula mucho mejor el esfuerzo, ¿no? Entonces es el sistema que más se está vendiendo ahora, ¿no? Por otro lado también, aparte del rodillo que comentamos, también tenemos lo que es el auge de las bicis indoor, también, ¿vale? También, sí, claro. Hay que tenerlo en cuenta porque al final hace exactamente las mismas funciones que hace un rodillo. Hoy en día hay unas bicicletones indoor brutales, como pueden ser la gama de Stage o de Cycle, por ejemplo, la Smart Bike, ¿vale? Donde realmente estamos haciendo la misma simulación con la bicicleta, con la gran ventaja, a diferencia del rodillo, es que, por ejemplo, si yo hago rodillo y con mi bicicleta, mi pareja, que mide 15 centímetros menos que yo, ¿vale? Pues eventualmente no puedo hacer rodillo con mi misma bicicleta. Claro. Tendrá que poner la suya. En cambio, con una bicicleta indoor es mucho más fácil ajustar la altura del sillín, el largo de la bicicleta, y es mucho más polivalente para todos los miembros de una familia o incluso para gimnasios que están adaptando también este tipo de producto en sus salas de indoor. Pero Sergio, aquello de que decían de la inercia, ¿no? Que las bicis indoor tenían un poquito de inercia a diferencia de las bicis cuando las subes en el rodillo. ¿Esto es cierto? ¿Esto ha ido cambiando? Bueno, la tecnología ha cambiado mucho y hoy en día la simulación es muy, muy precisa, ¿vale? Incluso tanto lo que es el vatio máximo que permite aguantar como lo que es el tema de la inercia, como bien comentas. Entonces, hoy en día, una solución de una buena bicicleta indoor es una herramienta igual de válida que la de un rodillo. Vale, porque esto es importante porque realmente, se dudaba, ¿no? Hace unos años, no hace tanto, quizá 5 o 6 años, ¿no? Aún con este tema y es interesante que lo comentes. Claro, el tema del rodillo da para un debate que necesitaríamos un programa entero, porque hay gente que los odia. Recuerdo que hace poco entrevisté a Juanpe López del Trek y él lo odiaba. Es que me lo dijo, dije, es que cogería todos los rodillos, Joan, y los destruiría, me dice. Y yo digo, joder, tampoco es eso, ¿no? A ver, es verdad que, bueno... El rodillo como tal, si analizamos el rodillo de cuando yo tenía 20 años, es decir, esto ha llovido bastante, ¿vale? Hay que reconocer que el rodillo era aburrido. Al final tenías que ponerte una película en la tele, claro. No sé, buscar un entretenimiento, porque al final hacer una hora de rodillo donde no se estaba moviendo la bici para nada, donde solo veías el suelo, se acababa haciendo muy aburrido y lo tomabas por la disciplina de querer entrenar, ¿vale? Hoy en día hay que reconocer que los virtuales nos han permitido poder jugar. Yo a la gente claro. le hago el símil, ¿no? Al final es como tener una PlayStation, ¿vale? Tú tienes una pantallita y tú tenías antes el juego de atletismo, ¿no? Donde le dabas a la X para correr continuamente a ese muñeco que corriera más, ¿no? Pues ahora ponte en que eres tú quien se va a poner encima de esta bicicleta, vas a pedalear con más fuerza y vas a hacer que ese muñeco vaya más rápido. Entonces os ha permitido que puedas competir en ligas virtuales, que puedas tener, como por ejemplo el caso de Swift, ¿no? Que puedas acumular puntos por gotas de sudor, que se le llama, ¿no? Y que puedas tener la colección de bicicletas y tener un premio virtual y tal. Bueno, le ha dado una motivación extra a la hora de poder hacer indoor, ¿no? Entonces, para mí personalmente ya no es tan aburrido como antes y le ha dado un plus más de diversión. Y después, Sergio, hay otra ventaja. Yo soy un ciclista que digo que soy mucho de rodillo, sobre todo en los últimos años ya, porque realmente por el tiempo, etcétera, ¿no? Al final dices, oye, mira, esto es lo práctico, ¿no? Entre semana sobre todo, y sobre todo si tampoco vives en un... A mí me gusta mucho escalar, y entonces, claro, no vivo en una zona donde pueda encontrar puertos, pues como te lo diría, de 21 kilómetros, ¿no? Lo que sería un Mont Ventoux, ¿no? Por ejemplo, y para preparar cuando fui al Mont Ventoux, a mí me fue muy bien el rodillo, porque, claro, me permitió entrenar perfectamente mis piernas a una subida tan larga y continuada como es el Mont Ventoux, ¿no? Que prácticamente no tiene descanso. Es verdad que esto el rodillo lo tiene, o sea, realmente a mucha gente nos ha dado la vida a la hora de poder subir un nivel más en nuestro entrenamiento, porque por nuestra zona donde vivimos, pues o es todo muy plano, que no es mi caso excesivamente, pero sí que es verdad que aquí puertos largos no tengo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, eso, Sergio, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Otra desventaja, es aburridillo, eso sí, estás ahí todo el rato encerrado, ¿no? Y tienes que pero es lo que te digo, ahora tú, por ejemplo, en una plataforma como Bicool, pues te puedes descargar una simulación de lo que sería, por ejemplo, un Tourmalet y hacer un Tourmalet, lo hago, ¿no? sí. Entonces, esto te permite el hecho de poder ver la carretera, de poder simularlo mejor, y entonces se hace un poquito menos aburrido. La ventaja del rodillo, como bien dices, es el hecho de poder simular o poder entrenar en condiciones donde tú igual no podrías.
Es decir, si tuvieras una zona donde realmente tienes la primera subida de montaña, aunque sea media montaña, la tienes igual a 50 kilómetros o 40 kilómetros, ¿vale? Te comporta el hecho de tener que hacer pues una hora ahí para poder hacer la primera montaña, ¿de acuerdo? Y otra hora y media de vuelta. Al final requieres de tener 3 horas de tiempo para poder hacer ese entrenamiento en concreto. Con el rodillo podemos simularlo desde el minuto 1. Entonces nos va a permitir poder mejorar nuestra condición ciclista por adaptar entrenos a zonas a la cual no tenemos igual tan accesible. Y esto es, digo, su gran ventaja. Y la otra parte, entrando en el tema de entrenamiento, es el aprovechamiento de ese tiempo. Es decir, cuando la gente habla de que, hostia, es que el rodillo te pone muy fino. Es cierto, el rodillo te pone fino. ¿Te pone fino por qué? Porque yo, por ejemplo, mi situación, Sabadell, una ciudad de 200.000 habitantes, donde tengo que salir desde mi casa en bicicleta, me comporta 20 minutos entre semáforos, poder salir de la ciudad y poder empezar a rodar con fluidez, ¿vale? Sin que tengas que parar y tal. Que claro, si tengo 20 minutos de salida, 20 minutos de llegar, son 40 minutos. Hostia, al final necesito bastante más tiempo para poder disfrutar de la bicicleta y poder rodar con fluidez. ¿Qué me hace el rodillo? Hacer una hora de pedaleo continuo, de pedaleo realmente eficiente. Entonces, al final acabo aprovechando mucho más esa hora de tiempo si no dispongo de más. Yo insisto, yo soy una persona que me gusta mucho más disfrutar del aire libre, ¿vale? Entrábamos en esto, es mucho más divertido salir a pedalear a la montaña, a la carretera, que no el hecho de pedalear en casa, ¿no? Pero si solo tengo una hora, prefiero hacerlo en casa, le saco mucho más rendimiento. Necesito al menos tener ese par de horitas casi para poder disfrutar de una salida. Da igual mountain bike que bici de carretera la que se sube encima del rodillo, ¿eh? Da igual, No pongamos una eléctrica, se puede poner, pero no sacaríamos tanto rendimiento. Lógicamente no tendría sentido, ¿vale? Pero sí que es cierto que puedes poner cualquier tipo de bicicleta. Al final, por ejemplo, en un direct drive lo que haces es sacar la rueda trasera. Entonces estás poniendo encima de este aparato, de este rodillo, estás poniendo una bicicleta sin la rueda trasera sobre un piñón. Es independiente que tengas una bicicleta incluso urbana. Puedes ponerlo, puedes disfrutar, puedes simular sin ningún tipo de inconveniente. Yo, para quien no lo haya probado, lo recomiendo, ¿eh? El sistema Direct Drive es una auténtica pasada. O sea, es algo espectacular. Yo cambié del antiguo de Bicool, ¿no? Del rulo, a montarla directamente, a sacar la rueda y poner en este sistema de Direct Drive. Es que las sensaciones son... Aparte que este rodillo que tengo yo es súper silencioso, pero es que es una pasada el sistema. Realmente es impresionante cómo simula ya prácticamente a la perfección todo lo que es la pendiente, incluso bota con el pavé, ¿no? Cuando haces digo, ¿pero qué es eso? Bota y todo, digo, madre. No, es una maravilla lo que se ha conseguido simular en el tema de este tipo de rodillos, la parte de la rigidez de pedaleo, el transfer de energía que ofreces, la resistencia que te ofrece el propio rodillo, con lo cual se ha mejorado mucho. Os digo que la simulación es mucho más eficiente, mucho más fiel a casi la realidad, y la verdad que es una maravilla estos direct drive. Pero insisto, puedes hacerlo con cualquier bicicleta, este direct drive sin problema. Sí. ¿Crees que va a ir a más el tema de los rodillos? ¿Crees que va a haber incluso competiciones UCI que van a llevar el rodillo a un nivel rollo eSports, ¿no? Ahora con los eSports y todo, pues... ¿O no? ¿Se va a quedar simplemente...? No lo sé. Este año hemos tenido una realidad diferente también por el auge del entreno del rodillo, por la realidad de todos encerrados en casas en toda Europa, como digo yo. Entonces, al final ha cogido un poco de auge, ¿no? Pero yo creo que el ciclismo profesional, como conocemos, los corredores que hablábamos en tertulia y tal, no creo que vayan a explorar esta vía de una nueva competición. Y están tocando ciclocross, están tocando mountain bike, están tocando el ciclismo en ruta, ¿no? Entonces, al final no creo que se llegue aquí. Pero sí que puede surgir una disciplina nueva, por ejemplo, donde se haga otra serie de ciclistas, de corredores que quieran participar en esto. Todo dependerá de lo que la UCI quiera hacer, lo que las marcas de rodillos quieran invertir en esto en concreto, y donde podamos ver algo. Pero dudo encontrarme un Van der Poel, dudo encontrarme a un Van Aert haciendo esto, porque al final, a ver, el reconocimiento, el premio, todo está en el ciclismo en ruta, y sabemos dónde van a volcar sus energías. Yo soy un picao, ¿eh? Yo me encuentro a Van der Poel ahí y vamos... No te lo recomiendo. Yo este año pasado, ¿no? Con el confinamiento un poquito más duro, en Swift se hacían pequeñas competiciones, con algún tipo de ciclista. Participé en alguna con Rigoberto Urán, ¿vale? Y es que... ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, lo ves pasar... Bueno, lo ves pasar, ves a su muñeco con su nombre, con su título pasar, y adiós, ¿no? Pero bueno, te permite eso, fíjate, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? El hecho de poder participar en un rodillo con Urán, por ejemplo, ¿no? Pues oye, para mí personalmente le ha dado un aliciente más al rodillo, que no el aburrimiento de hace 20 años, y donde le ha dado un poquito más de empuje. Pero creo que estos profesionales aparcarán esto y la realidad va a estar en la carretera, en la montaña, lógico.
para que la gente lo sepa, ¿cuáles podemos encontrar en Bici Escapa a nivel de rodillos, etcétera? Podemos encontrar todos. Trabajamos toda la gama de rodillos y de bicicletas indoor. Trabajamos con todas las marcas posibles, desde lo que son Elite, Tacx, Stage, Cycle, es decir, un sinfín de marcas que trabajamos, ¿de acuerdo? Tanto en sistemas de drive, sistemas de rulos, sistemas de bicicleta indoor, lo trabajamos todo. Entonces, en cualquiera de nuestras tiendas podéis pasar, os asesorarán, incluso por biciescapa.com, en nuestra página web también tenemos a los mejores especialistas al teléfono y al chat para ayudarte en la elección del mejor rodillo en tu situación. Fantástico. Pues con la finura que me ha dejado el rodillo estos últimos tiempos, despido una semana más a Sergio Luque. Hasta la semana que viene. Sergio, un placer como siempre. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la semana que viene. Ponemos punto y final al episodio número 3, como pasa el tiempo, de Bici Escapa Podcast. Ya sabéis que nos podéis escuchar en las plataformas de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y iVoox. Hasta la semana que viene y a disfrutar de la Vuelta al País Vasco. Adiós.